Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. Martes 21 de junio, en este vídeo os vamos a hacer la actualización de la que ya es otra vez tormenta tropical Celia, puesto que hace unos minutos se acaba de intensificar hasta ya categoría de tormenta tropical con vientos de unos 65 km por hora. Y aunque todavía el Centro Nacional de Huracanes, por lo menos en el momento en el que yo estoy haciendo este vídeo, no lo refleja en su página oficial, sin embargo, seguro que cuando vosotros estéis ya viendo el vídeo, que va a pasar un tiempo desde que yo lo hago, pues ya lo habrá actualizado, ¿no? Vamos a hablaros, por supuesto, de la trayectoria, vamos a hablaros de los vientos, hasta dónde pueden llegar sus vientos, también de las lluvias, es decir, más o menos una actualización bastante completa para que vosotros tengáis una idea de lo que podemos esperar ahora que ya se ha transformado otra vez en tormenta tropical. Aquí lo que estáis viendo son las imágenes del satélite en el canal visible de las últimas 2 horas, lo que estáis viendo es el amanecer en América Central, se ve cómo va el sol corriendo claramente y está amaneciendo, y bueno, y aquí vemos pues en este caso ya la tormenta tropical Celia con esos vientos de unos 65 km por hora. Esta es la trayectoria que ha estado haciendo en estos últimos días, aquí veis cómo se acercó mucho a las costas de El Salvador y Guatemala, luego giró, ha ido hacia el oeste y ahora lo que se espera es que haga un giro en el sentido de que vaya paralelo a toda la zona de la costa de México más o menos, y ya veremos a ver ahora exactamente algunas diferencias que hay entre el Centro Nacional de Huracanes con algún modelo que nosotros seguimos, pero bueno, más o menos todo está bastante claro. De hecho, deciros que en realidad Celia se va a parecer mucho al anterior huracán que hemos tenido, Blas, incluso en todo, en trayectoria, en intensidad, muy parecido. Así que si vamos al Centro Nacional de Huracanes para que veáis más o menos la última información, bueno, aquí todavía ellos dan depresión tropical porque es el informe de las 4 a.m., hora de allí de Estados Unidos, pero como veis ya para hoy le daba ya tormenta tropical y luego ya para el viernes intensificarse hasta huracán, como veis con una trayectoria que se espera que sea muy paralela, como veis a las costas de México, y con una trayectoria pues prácticamente igual que la del huracán, el huracán Blas. Si nos vamos ahora a los datos más recientes que tenemos, bueno, pues ya tenemos la actualización de las 12, tiempo universal. Aquí ya tenéis los 35 nudos y por lo tanto aquí ya se la considera tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes, pues ya os digo que lo actualizará y vosotros cuando veis el vídeo probablemente ya esté actualizado. ¿Cuál es el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes? Pues como veis, se espera que dentro de 3 días se transforme, sí, 3 días, un poquito antes, es decir, menos de 72 horas ya, se transforme en un huracán de categoría 1 para llegar a una intensidad máxima de 70 nudos, que serían aproximadamente unos 130 km por hora, y luego poco a poco, a medida que se vaya desplazando más hacia el noroeste, como ya el agua empieza a ser un poquito más fría, la del Océano Pacífico en esas latitudes, empezará a bajar de intensidad. ¿Por qué va a tener esta intensidad de huracán de categoría 1? Bueno, pues mirad, aquí lo vemos muy fácilmente, os lo vamos a explicar para que vosotros entendáis cómo interpretar estos mapas. Fijaros, aquí tenemos la cizalladura del viento, que ya sabéis que es muy importante para o bien la intensificación o por el contrario la degradación de las tormentas. Fijaros que estos días, veis aquí cómo la cizalladura del viento ha estado prácticamente por encima de los 20 nudos, por eso bajó a depresión tropical y no le permitió intensificarse más. Ahora se espera que esté por debajo, como veis aquí, de los 20 nudos. De hecho, incluso se espera que pueda estar cerca de los 10, 12 nudos, luego subir un poquito y luego más o menos seguir bajando. Todo esto le va a permitir, como veis aquí, todo esto le va a permitir al estar por debajo de los 20 nudos que se pueda intensificar un poco más, ya que la temperatura del mar, como veis, ahora va a estar en 28 grados, no en 27 como estaba al principio, va a estar en 28 grados, incluso algo más, para luego descender, por supuesto, a medida que vayan latitudes más hacia el norte. La humedad sigue siendo altísima, de más de un 80%, es decir, que las lluvias en la zona donde va a estar el ciclón o el huracán Celia va a ser realmente muchísima lluvia, pero como va a estar alejado, como estáis viendo aquí en la trayectoria de las costas de México, probablemente no llegue a esa intensidad. Si vemos aquí en el pronóstico que nos hace también las diferentes trayectorias, fijaros que el modelo europeo, que es el amarillo, es el azul clarito que veis aquí, el modelo europeo es el que indica que va a estar más cerca de las costas de México. Y además hay una diferencia entre el modelo europeo y lo que dice ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes, y es que el modelo europeo le da como que la tormenta va a ser
más grande, más extensa de lo que en un principio dice el Centro Nacional de Huracanes, aunque por supuesto nos fiamos del pronóstico oficial. Simplemente esto es un detalle a tener en cuenta que nos indica el modelo europeo. Va a ser como una tormenta más extensa y no tan concentrada. Mientras que, como vais a ver ahora, el modelo ICON, el modelo alemán, y el Centro Nacional de Huracanes lo que dice es que va a ser una tormenta más concentrada y más intensa en su interior. Esa es la única diferencia que va a haber, pero sin embargo en cuanto a trayectoria prácticamente todos los modelos le dan la misma trayectoria. Así que como veis, debido a esa menor cizalladura del viento, esa ligera temperatura algo más alta es lo que está favoreciendo que se intensifique y que pueda llegar a huracán, en este caso de categoría 1. De hecho, si habéis visto, bueno, ya hemos señalado cuáles son más o menos las intensidades que se espera, lo máximo en esos 70 nudos, vientos de 130 km por hora, y ahora aquí veis el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes en la última actualización que hemos tenido a las 12 tiempo universal, como veis, y lo que os destacaba, ¿no? Veis que los vientos de 34 nudos, es decir, los vientos de 65 km por hora, según el Centro Nacional de Huracanes, como veis, no se van a acercar a las costas, y los vientos de tormenta tropical intensa, pues por supuesto mucho menos, porque están mucho más concentrados en la zona del interior. Aquí no se reflejan todavía los vientos de huracán, puesto que se espera que esta actualización sea todavía a más extensión de tiempo, pero como veis, de ningún momento va a haber peligro, podríamos decir, con los vientos que nos da, en este caso, el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes. Si vamos ahora a Windy, quiero mostraros un poquito esas diferencias que hay entre lo que dice el Centro Nacional de Huracanes y lo que dice también, por ejemplo, el modelo europeo, para que veáis simplemente saber interpretar un poco las diferencias que vemos algunas veces en los pronósticos. Ahora mismo, como veis, ya el modelo europeo ya le está dando vientos de 65 km por hora, ahí lo veis exactamente ahora mismo, ¿no? Por cierto, he hecho un pequeño cambio en la configuración de colores de Windy en mi web para que vosotros podáis identificar mucho más fácilmente cuando los vientos llegan a tormenta tropical. Entonces, ahora mismo, siempre que veáis colores verdes de este tipo, es porque la intensidad del viento es de 65 km por hora y estamos llegando a vientos de tormenta tropical. Mientras que cuando es un color azul, como veis aquí, serían vientos inferiores, es decir, vientos de 50 km por hora, por ejemplo, los que estaríamos hablando. Daros cuenta que si vemos la acumulación de viento que nos indica el modelo europeo, fijaros que el modelo europeo indica el área hacia la cual se espera que los vientos puedan llegar a ser de 65 km por hora. Daros cuenta que el modelo europeo pone que esos vientos podrían estar rozando las costas, como veis aquí, de México. Sin embargo, como habéis visto, en el Centro Nacional de Huracanes nos dice que no, que esos vientos van a estar mucho más alejados de las costas de México, ¿no? La razón de esto, bueno, la razón de esto es que el modelo europeo prevé que la tormenta, vais a verlo ahora aquí muy bien, veis, prevé que la tormenta sea más grande y no tan concentrada como prevé, por ejemplo, el modelo ICON. Aquí veis cómo el modelo europeo prevé que los vientos podrían estar muy cerca de las costas de, por ejemplo, de Colima o de Jalisco, con vientos de intensidad de casi tormenta tropical, mientras que, sin embargo, fijaros ahora aquí el modelo ICON, como el modelo ICON lo ve como una tormenta mucho más reducida, como veis, y los vientos mucho más concentrados en la zona central. El modelo ICON da un pronóstico exactamente igual, por ejemplo, que el que hace el Centro Nacional de Huracanes. Aquí lo veis, este es el pronóstico del modelo ICON. Vientos de tormenta tropical ya en este momento, sería estos vientos que estáis viendo aquí. Posteriormente ya se va a ir poco a poco, como veis, hacia el oeste, pero para luego va a girar hacia el noroeste. Aquí el modelo ICON le da exactamente igual, lo mismo que el Centro Nacional de Huracanes, le da los 130 km por hora, estaríamos hablando por lo tanto de huracán de categoría 1, pero en ningún momento esos vientos llegarían con esa intensidad a las costas de México, que es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes. Bueno, veremos a ver si realmente la tormenta Celia se extiende en extensión y por lo tanto los vientos pueden ser un poquito más cercanos a los 60 km por hora en las costas, o si por el contrario la previsión del modelo ICON y el modelo del Centro Nacional de Huracanes pues es la correcta. Si nos vamos al modelo GFS, el modelo GFS, como veis, se parece más en cuanto a la extensión de la tormenta al modelo europeo,
Y en cuanto a la intensidad, pues no llega al modelo Icon, pero también le da un poquito más que, por ejemplo, que el modelo europeo. Así que más o menos, como veis, está entre medias de los dos modelos, ¿no? ¿Y qué podemos deciros de las lluvias? Bueno, pues mirad, vais a ver cómo las lluvias más o menos aquí sí que coinciden todos, Vais a ver que las lluvias aquí las tenéis, vamos a poneros el modelo Icon. El modelo Icon lo que nos dice es que las lluvias para estos próximos días prácticamente estarían rondando los 50 milímetros de lluvia prácticamente en toda la costa, desde Oaxaca hasta Nayarit. Desde esos estados aquí estaríamos 50-60 milímetros es lo que se espera en los próximos días en toda esa zona. Ya sabéis que como son tormentas que se forman y las bandas que generará, por supuesto, esta tormenta tropical Celia, pueden en un momento determinado extenderse a ciertas zonas con cierta intensidad y en otras zonas no tanto, tenéis que tener en cuenta que esto es un promedio, es un promedio de lo que nos dice en cuanto a las intensidades o las acumulaciones de lluvia, ¿no? 60-67 milímetros de lluvia, pero en puntos muy puntuales, a lo mejor, como veis aquí, las lluvias pueden llegar a los 120 milímetros, es decir que como promedio da más o menos 50-60 milímetros de lluvia, pero luego después puntualmente pueden ser más. Y si vamos al modelo europeo, como estáis viendo aquí, pues más o menos nos dice exactamente igual. Aquí veis que nos indica lluvias de 60, 50, 70, es decir, prácticamente lluvias que estarían rondando esos 50, 70 milímetros de lluvia en los próximos días y, por supuesto, las zonas de mayor lluvia serían las que están en el interior o en el centro de la tormenta, pero que como van a estar muy alejadas de las zonas de las costas, pues por lo tanto no creemos que sea ningún peligro. Luego, por lo tanto, vientos que pueden estar entre los 50-60 kilómetros por hora, recordad todo esto para los próximos días en toda la costa de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit. Y luego, por otra parte, lluvias que podrían estar rondando entre los 50 y los 70 milímetros, puntualmente pueden ser, por supuesto, mucho más fuertes. No se espera tampoco que el oleaje vaya a ser ningún gran problema, más o menos igual que pasó como hemos dicho anteriormente, con el huracán Blas. Aquí, como estáis viendo, si ponemos el modelo GFS, que es el que tal vez en este aspecto lo aprecia mejor o lo considera un poquito tal vez mejor, pero vamos, más o menos veis aquí que la intensidad del oleaje estaría rondando los 3 metros, así que por lo tanto es lo que ahora mismo podemos tener en cuenta en cuanto a oleaje. Pues gracias por seguirnos, ya sabéis, la tormenta tropical Celia o el ciclón Celia se intensifica, se espera que llegue a huracán de categoría 1, ahora mismo es la que más o menos todos los modelos dicen lo mismo, huracán de categoría 1, y más o menos, bueno, pues estos son los vientos, la trayectoria y la intensidad que se espera para los próximos días. Por supuesto, os lo actualizaremos a medida que veamos cambios que puedan ser significativos para que veáis que realmente pues estos pronósticos también se cumplen, Así que os informaremos más detenidamente. Incluso si vemos alguna población, localidad que pudiera verse afectada más por las lluvias, yo lo miraré y os hablaré de localidades que pudieran verse más afectadas en las costas del Pacífico de México para que estéis al tanto de ello. Gracias por seguirnos y como siempre nos vemos en próximos vídeos.